este primer congreso dentro de la Facultad de Derecho Constitucional específicamente. Sobre todo, porque bueno, la agrupación que organiza este evento es la agrupación Arturo Sampay, y el panel que va a cerrar este congreso va a hablar de la función social de la propiedad y la Constitución de 1949. Arturo Sampay ha sido uno de los más destacados convencionales constituyentes de la Constitución de 1949, y quienes integramos esta agrupación creemos que la facultad, la universidad, tiene que tiene que formar abogados y abogadas al servicio del pueblo. Para esto no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarlos e invitarlas a formar parte de las actividades de extensión universitaria que llevamos adelante, como son el consultorio jurídico gratuito, las recorridas solidarias, promotoras de género barriales y el apoyo escolar. En este último panel nos va a acompañar el doctor Julio Llanán Nogueira, quien está presente, y bueno, transmitirles que el diputado Marcelo Koenig nos transmitió que no va a poder participar de este panel. Así que bueno, agradecerles a todos y a todas por aprovechar estas herramientas. Espero que les haya sido de utilidad y que disfruten de este último panel tanto como nosotros. Julio. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Y realmente, bueno, para mí es un gusto. Cuando quieran hacer una pregunta o algo, conmigo pueden manejarse tranquilamente, levantan la mano, alguno de los chicos me avisa, y alguno de los coordinadores me avisa, y si no escriben en el chat y alguien me lo va a retransmitir. Claro, si quieren, al final vamos haciendo la lectura de las consultas, así como pasó en los otros paneles. Exacto. Bueno, mi recorrido, no sé si ustedes saben, aparte de ser docente de la facultad, yo lo que quiero plantearles es lo que fui aprendiendo durante el tiempo y las grandes dudas que van quedando sobre algunos temas. Sobre todo en la formación de las y los estudiantes, las y los investigadores e investigadoras. Nosotros damos por supuesto ficciones. ¿Sí? A ver, y esto no lo voy a plantear yo, sino que lo van a plantear todos los autores de teoría crítica, incluso el propio Austin, muchos autores lo van a plantear. Y si una actividad tienen ahora, como los estudiantes y las estudiantes, es poder discutir, es poder en jaque, es poder repensar. Si no, la universidad deja de ser universidad y se empieza a transformar en un círculo de reproducción, que lo entiendo tranquilamente para los exámenes, porque obviamente ustedes van a querer, obviamente como todos cuando somos estudiantes, digamos, poder aprobar la materia, bien. Pero independiente de esto, sí les pido que cuestionen mucho, que cada concepto que a ustedes les den, lo repiensen, lo cuestionen, lo discutan, etc. Hola, Silvina. Hola, Julio. Un gusto haberla escuchado a Silvina recién. Y a Benito, que hace mucho que no nos vemos por el COVID. Si bien a mí me toca, o me tocaría hablar de la Constitución del 49, no voy a hacer una cuestión
detallada de lo que es la Constitución del 49 en la Argentina, pero sí voy a empezar a trabajar sobre algunas, a ver, sobre algunas categorías que a ustedes les pueden servir. Categorías son conceptos, ¿sí? Conceptos teóricos que se crean en un marco epistemológico y que pueden dar cuenta de determinados fenómenos. Una de las primeras cosas que a mí me surge siempre es el tema de la igualdad, ¿sí? No alcanza con la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley se estructura dentro del constitucionalismo liberal como una ficción. ¿Y qué es una ficción? Es una mentira. Una ficción, en teoría, es una mentira. Una mentira que corremos un grave riesgo de creer que puede llegar a ser realidad. Cuando yo me creo que esto, cuando me creo y lo opero en lo social, en lo académico, etcétera, como real, ahí sí estoy dentro de la. Ya me olvidé anteriormente que era una mentira. ¿Sí? Que en filosofía y en teoría política, etcétera, ustedes lo van a volver a ver a esto y van a poder analizar esta. Entonces, a ver, creo que esto que plantearon los colegas recién entre entre las normas internacionales en materia de derechos humanos, digamos, una de las cuestiones que pone en jaque primero al liberalismo político y al liberalismo constitucional, o como diría Sampay, al liberalismo totalitario del mercado, y ahora vamos a ver qué quiere decir con esto, digamos, es la ficción. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo convierto una mentira en realidad? Omito hacer por lo real. Van a encontrar un montón de divisiones ustedes en los manuales, no se queden siempre en los manuales solo para rendir los manuales y aprobar, pero no se queden en los manuales, sino que vayan construyendo ustedes a partir de sus problemas, de los problemas cotidianos que están teniendo, de su familia, de su vida, etc. Por lo tanto, vamos a empezar yo quizás les deje más duda que certeza. Lo que sí quiero es aprovechar, por favor, con el tiempo, yo te lo agradezco. Yo vengo, a ver, vamos a trabajar. ¿Me habilitas a compartir? Hola. No sé Ahí quién te está. habilitamos. Gracias. Yo lo que quiero trabajar es puntualmente cuáles son de estas ficciones las que se van configurando en América Latina. Ahí Y fíjate cómo si se podés, Julio. construye. Sí, sí, creo que sí, ¿eh? Yo te digo, sí puedo. Sí, Genial, sí genial. puedo. Mientras tanto los voy a ver. Los voy a ver. Digamos, ¿cómo se va conformando en América Latina? ¿Y qué significa esto? ¿Cómo se van conformando los estados en América Latina y Caribe? Que no es lo mismo que el proceso europeo de conformación de estados. ¿Sí? Nosotros tenemos una historia diferente, un contexto situacional diferente, y tenemos variables de análisis que necesitamos que sean diferentes, por lo menos en el campo epistemológico, como para poder pensar en los contextos latinoamericanos. Por lo tanto, digamos, a ver, yo voy a arriesgarme con un par de tesis que veré después cómo las defendemos. Pero lo podemos charlar y lo podemos discutir. Que es lo que me parece más rico de poder trabajar con ustedes. Y que les va a servir más, digo, porque para el resto están los libros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a analizar en el contexto latinoamericano la génesis de lo jurídico. ¿Sí? ¿Qué es la génesis? El origen. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ustedes van a ponerse a pensar cómo se origina en América Latina
y el Caribe, la construcción de este Estado liberal de derecho y Estado social en algunos lugares, que produce cuáles son sus efectos, cuáles son sus temas, y cuáles son las posibilidades y las viabilidades. Pero sí me interesa, cuando yo analizo la génesis de algo, ser científico, ¿sí? Tener un documento, una fuente, digamos, una fuente directa como para poder hacer corroboración. Y uno de lo que vamos a utilizar, por lo menos en el ejercicio que vamos a hacer hoy, va a ser algo que Pérez Luño, que es un profesor y que es un autor español, dice que es la base del análisis constitucional, que son las cartas preambulares. A ver, ¿qué es una carta preambular? Es la declaración política de un posterior acto jurídico constitucional. Por lo tanto, la primera tesis lo que va a plantear es que lo jurídico se encuentra situado en un acto político. Todo lo jurídico, ustedes estuvieron en civil, comercial, penal, antes hay un acto político. Que bueno, en democracia ustedes lo pueden ver tranquilamente porque debaten los parlamentos. ¿Sí? Entonces se dan cuenta qué fuerza tiene uno, qué fuerza tiene el otro, cómo se votan las leyes. Digo, bueno, lo mismo sucede en materia de derecho constitucional. Y esto no se olviden. Digo, hay una politicidad de público, no de partidos políticos únicamente. Hay una politicidad previa al acto jurídico. El que quiera mostrar un acto jurídico como neutro está mostrando una falacia. Una falacia es una mentira que creo que es realidad. ¿Sí? Porque justamente en nuestra disciplina, en el campo de las ciencias jurídicas y sociales, digamos, la neutralidad no existe. Y en el derecho menos, que trabajamos el derecho del poder y el derecho político de acceso al poder o no. Y acá sí, marco la segunda, dentro de la primera tesis, de que todo lo jurídico es político, ¿no? Se produce como consecuencia de un acto político. Quiero marcarle dos o tres cosas que a mí me preocupan desde que somos estudiantes, y que hemos podido desarrollar en América Latina y Caribe muy bien, y que Sampay, y les agradezco a los que me invitaron porque me volvieron a reconectar con Arturo, digamos, que es un jurista de aquellos. ¿Sí? En primer lugar, ustedes siguen repitiendo que hay normas pétreas. ¿Sí? Esto a mí me asusta. La verdad que me asusta. Digo, si yo digo, por eso Sampay va a hablar del totalitarismo liberal. ¿Sí? Si yo digo que hay una norma que es pétrea, es porque soy un totalitario. Ninguna norma puede ser pétrea. ¿Han escuchado esto de que, abran los micrófonos, no tengo problema, ¿han escuchado esto de que hay normas pétreas? ¿Sí? ¿Han tenido que estudiarlo, etcétera? Díganme con la cara, por lo menos, sí, no, más o menos. O sea, no, ninguna norma es pétrea. A ver, porque va a poner en discusión un eje que es central, donde reside el poder originario de producción normativa en el campo jurídico. Y según donde resida el poder, donde yo localice que resida el poder originario de la producción normativa, una norma adquirirá un carácter u otro. ¿Sí? Una norma jurídica de cualquier constitución de cualquier país, que ustedes vayan y les toque trabajar, uno tiene que primero ir al texto preambular. Y pensar, cuidado, el texto preambular es intencional. Es lo que Kelsen va a llamar esta norma hipotética.
Así que, con la que Kelsen no se va a meter, porque dice, no, esto no es problema de lo jurídico, en un primer momento, ¿eh? Después hay un Kelsen que lo retoma en su segunda etapa, y asume lo político como parte de lo jurídico. Digo, pero esta norma hipotética no viene dada. Es un consenso de algunos que por poder, o por mayorías, o por minorías, imponen a los demás. Y nos vamos metiendo despacito, ¿eh? Hasta acá, ¿me siguen? El poder originario, si reside, como dicen los liberales, como como yo incluso lo he dicho muchas veces yo, ¿no? Si el poder originario reside en dos principios que tiene el liberalismo, soberanía popular y la representación, la Constitución argentina la Constitución de 1853 argentina tiene un grave problema. Técnicamente, desde la lógica jurídica, tiene un grave problema. Porque ustedes fíjense, y ahora sí vamos a hacer análisis preambular un segundito, nada más. Seguro que alguno de ustedes se acuerda del preámbulo de memoria, ¿sí? Y cuando uno hace un análisis del preámbulo, tiene que buscar qué hay atrás de la palabra. Y esto se llama análisis del discurso preambular, ¿sí? ¿Y qué está diciendo? En ese contexto, categoría determinadas palabras y determinadas enunciaciones. La Constitución del 53, sin duda, es una Constitución que es muy clara, sumamente clara. Creo que nos hemos querido confundir porque nos confundimos nada más y porque estamos contentos de confundirnos y tranquilos, no nos saca de la zona de confort confundirnos. Pero la norma preambular dice nos, coma, ¿sí? Y ahí la pregunta que se tendría que hacer un estudiante de Derecho, un jurista, es ¿quiénes son nos? En el contexto de 1853. Ellos lo aclaran después, tranquilamente, pero no tienen ningún problema en aclararlo. Por eso le quería marcar esta primera tesis, que la producción jurídica tiene un acto ético-político para emplearlo, ¿no? Estos nos de 1853 son las minorías. Es la minoría que se junta y se reafirma en un poder originario no otorgado, un poder originario no otorgado por el pueblo, y crea la Constitución del 53 con su reforma del 60, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes esto ya más o menos, quizás lo sepan, y si no después les dejo un cuadrito, pero ellos no lo niegan. Somos nosotros los que los negamos y la formación que están teniendo ustedes, digamos, es la que los niega. Dice, los representantes del pueblo argentino. Es como si yo hoy me pongo a decir, yo soy el representante de todos ustedes, sin que haya un acto previo de mediación en la representación. ¿Sí? Por ejemplo, las elecciones, etc. Ellos asumen un poder originario que es ilegal e ilegítimo en el 53. ¿Sí? No hay participación ni de la pequeña ciudadanía, entre comillas, que llaman ellos, o que van a llamar ellos, en el Estado, en ese contexto, en el contexto que teníamos en Argentina en 1953. Esto se reproduce en toda América Latina, ¿eh? Por lo tanto, queda claro, digamos, en 1953, que el NOS está haciendo referencia a un grupo selecto de personas que, si ustedes ven las imágenes nomás, se los hacemos hacer muchas veces con Silvina, el ejercicio de imágenes. ¿Quiénes son los constituyentes del 53? Van a encontrarse con ganaderos, con sacerdotes, miren los factores de poder, ganaderos, sacerdotes, algunos intelectuales, pero no hay pueblo. ¿Por qué? Porque no entran en el nos. ¿Sí? No hay soberanía popular, hay soberanía de minorías delegada a un acto constituyente. Y ellos lo reconocen.
Ellos nunca van a decir que representan al pueblo. Dice, por voluntad y elección de las provincias que lo componen. No representan al pueblo, ¿eh? Son claros en el análisis preambular. Son las provincias las que mandan sus delegados, algunas provincias, las que estaban constituidas en ese momento, las que mandan. ¿Por qué me voy a ese momento? Porque trae un problema que se sigue repitiendo en el marco de la gobernabilidad y de las democracias posteriores. Son las provincias las que eligen a los constituyentes. Por lo tanto, fíjense cómo la ficción de la soberanía popular y de la representación son ficciones que se caen en el propio acto preambular. ¿Sí? En el mismo acto preambular dice, este es un contexto de minoría. ¿Sí? Porque yo represento provincias, no represento la soberanía popular. ¿Sí? Es más, contradicen a sus propios autores, a Hobbes, a Rousseau, a Rousseau más, a Locke, rompen el esquema de representación clásico y dicen, no, nosotros tenemos que armar un Estado. En este Estado, y ahí viene un tema que, chicos, yo les pido que cada vez que ustedes puedan, piénsenlo. ¿Quién queda dentro y quién queda fuera? Que es lo que nosotros llamamos la dinámica inclusión o exclusión. Y según esta dinámica de inclusión o de exclusión, yo puedo tomar un Estado con mayor nivel de representatividad y más puro poder originario que un Estado de minorías. ¿Sí? Donde las minorías son las que captan los lugares de poder y producen normas jurídicas. Y inventan después los procedimientos para autolegitimarse. ¿Sí? Por eso, a ver, cuidado con los análisis. Ustedes permítanse dudar de los análisis y hacer una metalectura, una lectura y develar qué hay atrás. Y además, son tan francos que dicen, esto no es para todos, ¿eh? Afianzar la paz, todo el resto no dice, no, esto no es para todos, es para nosotros. Para nuestra posteridad. ¿Qué es la posteridad mía? ¿Sí? Y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. ¿Sí? Fíjense, están dejando afuera lo que se calcula, por lo menos Japerindongui, que es un historiador, calcula que el 12% de lo que representaba la población en ese contexto asume como minoría la representación de un todo que queda excluido, que es el 80%, que estaba compuesto por negros, indígenas y gauchos. Y a ver, seamos claros. El análisis científico uno tiene que ser claro. Y si leen las actas constituyentes del 53, se van a dar cuenta que una de las grandes discusiones es esta. Por lo tanto, cuidado con los jurídicos, que es lo que planteó un poquito Silvina en materia de derechos humanos. La génesis de lo jurídico es un acto ético, político, que se construye después en una acción normativa. Pero no queda ahí, sino que produce efectos sociales, institucionales y políticos. Sí, para hacerlo claro, digo, no es lo mismo. Digo, ustedes están pensando, ¿y qué efecto puede producir esto? Y la no ciudadanía, la exclusión. América Latina surge de un mandato de exclusión de las mayorías. Son minorías que capturan los aparatos del Estado en América Latina, excepto la Revolución de 1918, la mexicana, digamos, que capturan los aparatos del Estado en América Latina y crean su propia norma jurídica. Y para crear su propia norma jurídica fundante, crean el derecho constitucional latinoamericano. Digo, a ver, en esto tenemos que pensar dos ejes, que seguro no lo repitan, pero después con Silvina en derechos humanos lo van a trabajar bien. Digamos, que es el tema de la legalidad y la legitimidad. Ustedes siempre pregúntense,
Este acto es legal, pero aparte de ser legal, ¿sirve con que sea legal? ¿O también es legítimo? Y si cumple los estándares, en este momento, por ejemplo, yo me preguntaría, ¿cumple los estándares mínimos de derechos humanos? Es un control de convencionalidad o de constitucionalidad. En ese momento ni se preguntaban eso. La Constitución se apura a dictarse porque Inglaterra le exige a América Latina que tenga un orden jurídico para exportar en saladeros y en cueros curtidos. Entonces se crea la Constitución. Esto no es no es menor, digamos. No es menor, pero ¿por qué? No es menor porque es fundante. Hay sectores sociales en América Latina que nacen desde la exclusión. Nacemos, digamos, si fuéramos negros, gauchos, negros somos, pero gauchos, etcétera, indígenas, digamos, o cabecitas negras en otro momento, digamos, o cualquier otro tipo de estereotipo en otro momento, o mujer en ese momento, no posee ciudadanía. Por lo tanto, al no poseer ciudadanía, no tenés posibilidad de acceder al poder originario, que es el eje del derecho constitucional. Bien. El acto constitucional en Argentina olvida su referente de origen en todo el trayecto desde el 53 al 94. ¿Sí? Con una ruptura en el 49. Se da una ruptura en el 49. Cuando yo le muestre la ficción, cómo se construye la ficción de ruptura, se van a dar cuenta que es lo que les quiero contar. Pero que una norma jurídica hable de, voy a decir cualquier nombre, de Pedro, es porque Pedro, aparte de la norma jurídica, existe. Si no lo menciona, está excluido y no existe en el mundo de lo público. Se habla de Candela, digo, a partir de del carácter de poder tan fuerte que tiene una norma jurídica, existe. Si no, no va a existir en el campo de lo público. Puede existir en el campo de lo privado, de lo familiar, etc. Pero el derecho constitucional lo que hace, por eso es un derecho de poder, es un derecho político, atravesado por las ciencias sociales que trabajan en los actos de poder, nomina, nombra. Por eso el avance del 94, tratados internacionales en materia de derechos humanos, fue nombrado. Y aún así genera resistencia en jueces y juezas, en doctrina. Tanta resistencia que ustedes siguen repitiendo, que hay normas que son programáticas y otras que son operativas. Es terrible. A ver, una norma que no es operativa en forma inmediata es una carta, puede ser una carta de amor, una carta de deseo, una norma jurídica, una norma jurídica, por efecto, siempre es operativa en forma inmediata. ¿Sí? Y ustedes seguimos repitiendo. Yo sigo escuchando seguimos escuchando en los pasillos, digamos que hay normas que son programáticas y otras que son operativas. A ver, y fíjense cuáles. Colocan como operativas las que el Estado no le exige, al Estado no le exige una inversión. Y como programáticas colocan, lo dice Sampay también, digamos, colocan aquellas donde el Estado debe actuar. Y esta tensión entre Estado liberal y Estado benefactor es una tensión que viene desde el nacimiento de las constituciones en América Latina. O, como va a plantear también, como también se va a plantear, digamos, a quién nombra para que esté adentro y a quién deja fuera. Si la mayoría de la que está afuera, estamos en problemas. Porque no va a haber posibilidad de reconducción, no va a haber posibilidad de gobernabilidad,
va a haber esto, existe en el momento un hiato, una distancia existente terrible entre el derecho y los seres humanos. ¿Sí? Esto no, cuando te nombro, cuando los colectivos LGTBX y más, digamos, pidieron que la ley los nombre, estaban pidiendo ser incluidos. Porque mientras la ley no los nombrara, no estaban. A ver, ¿se entiende cuál es la idea del concepto de denominación? Cuidado, que cada norma que ustedes trabajen incluye o excluye a un otro. Sí, algunos éticamente les parecerá muy bien la exclusión, los que abogamos por la inclusión de las mayorías, ¿no? Necesitamos hacer un análisis muy fino de inclusión y de exclusión. Por eso hay otro término que, aparte de normas programáticas y normas operativas, a ver, esto hace 50 años no se usa más en Europa, por ejemplo. Los autores europeos, Bacigalupo, el Centro de Estudios Constitucionales Español, la propia Corte Alemana, digo, no, dice, a ver, no puede existir una norma que sea declarativa. Digo, para eso hay otras instancias. Una norma jurídica es exigible por parte de las y los ciudadanos, digamos, en forma inmediata. ¿Sí? Si no, no es norma jurídica. Puede ser cualquier otra cosa, ¿eh? Que también tienen derecho a escribir poesía o a escribir otra cosa. Y una cosa que ya vimos, o que yo intenté, y después si quieren lo vemos, el lenguaje no es neutral. Yo nombro según los estereotipos que tengo en la cabeza. ¿Sí? Este lenguaje no neutral es el que hace sentir al otro en determinado contexto o afuera o adentro del espacio de lo social. O en los márgenes, o en la exclusión, o en la marginalización, que no se produce únicamente por cuestiones económicas, sino, que creo que viene ahora, me parece, bueno, esto ya lo vimos, digamos, pero se produce por cuestiones, también hay una exclusión simbólica de determinados que no queremos ver, y que son los que demandan mayor democracia, mayor justicia, mayor acercamiento del derecho hacia los seres humanos, etc., hasta que no reformemos la matriz liberal clásica del derecho, esto resulta limitadamente imposible, excepto en el campo de la teoría general del derecho de los derechos humanos, ¿sí? Que ha hecho un esfuerzo dogmático por reinterpretar, ¿sí? Hacer una doble hermenéutica, una reinterpretación de normas que excluían, y como se lo explicaron muy bien los colegas recién, digamos, que normas excluían hacia la inclusión. Bien. Otro término en el que no estoy de acuerdo es el término de discriminación positiva. ¿Por qué? Porque las palabras no son neutras, dije recién, y las palabras tienen su origen, y la discriminación es discriminación. Llámenla de otra manera, si quieren. Pero científicamente no hay discriminación positiva. La discriminación, etimológicamente, y por la semiosis social, huir a otro y dejarlo en situación de desigualdad. Pueden llamarlo acciones positivas, pueden llamarlo como tengan ganas, ¿sí? Junto con esto aparece otro concepto que a mí me parece que tienen que desmontar de una vez por todas y animarse a desmontarlo, que es el de vulnerable. Nadie es vulnerable porque quiere. Si no, estaríamos retrotrayéndonos a pensar que la mujer es vulnerable porque quiere, no porque hay actos machistas, históricos, que han corrido a la mujer al mar. Pero fíjense quiénes son los vulnerables. Mujeres, niños, discapacitados. Digo, fíjense, ¿no? ¿Qué esconde el concepto de vulnerable? Lo hace como naturalizado. Entonces es natural que una mujer cocine. No, no es natural. Es una construcción social. Por lo tanto,
hay alguien responsable. Y un Estado que omite es un Estado que viola. ¿Sí? Cuídense mucho con el lenguaje en materia, sobre todo porque manejamos poder. Y en esto insisto nuevamente. La mujer no es que es vulnerable, el niño tampoco, los pueblos indígenas tampoco, los hemos vulnerabilizado. Alguien tuvo un acto de poder que los corrió a la exclusión y la cultura lo asumió. Por eso, es más claro decir sectores vulnerabilizados como categoría teórica y epistemológica que decir sectores vulnerables, porque vulnerable parece que no hubiera responsabilidad de nadie. En cambio, el vulnerabilizado me indica que hay un otro que corrió a un lugar de desprotección. Por eso necesito acciones afirmativas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, yo sé que me estoy yendo de tiempo, pero bueno. Entonces dijimos, es político, es nominativo, es instituyente. ¿Qué significa esto que es instituyente? Y significa que a partir de que me nombran, yo puedo actuar de otra manera socialmente. Desde que me incluyen, puedo actuar de otra manera socialmente. Y es operativo e instrumental, que es lo que ustedes van a estudiar que van a estudiar durante toda la carrera. Por eso, lo más importante que siempre lo planteamos es lógica, formas de razonamiento. ¿Sí? Yo de los artículos no me acuerdo, por ejemplo, pero sí puedo razonar, saber las lógicas jurídicas que están, por lo menos del sistema continental europeo. ¿Sí? De Common Law tienen otra lógica jurídica de interpretación. Distribuye poder, no solo material, sino simbólico. ¿Sí? Y nomina y determina. ¿Sí? Y fíjense, la ancianidad como vulnerable. No, la ancianidad es vulnerabilizada. ¿Sí? Bien, ¿existió un pacto en América Latina? Esto es la gran pregunta que yo me hago siempre. Entre las mayorías y las minorías, no. Las minorías impusieron su proyecto de Estado en América Latina. Fíjense, y les voy a decir algo que por ahí suena de comentario, pero no es casual que el primer país de América Latina que se independiza esté en las condiciones que está, que es Haití. Haití fue el primer país independiente de la corona francesa de América Latina. Fíjense cómo está Haití. Otro eje que a mí me gusta señalar es de dónde proviene el poder originario. Y acá tenemos que ser sumamente claros, por lo menos en este momento del siglo XX, donde se puede hacer investigación jurídica muy clara respecto al tema, que es preguntarnos dónde reside el poder. Si yo creo que el poder reside en pocos, estoy pensando un modelo de Estado. Si creo que el poder reside en el pueblo, estoy pensando en otro modelo de Estado. Y en otro orden y sistema jurídico. ¿Sí? Piénsenlo fuerte, porque estamos con un 50% de pobreza. ¿Sí? Inclusión y exclusión son temas centrales para nosotros en el campo del análisis de lo jurídico y político. ¿Y quién es el sujeto? Vamos a preguntarme rápidamente esto. Surgen de decisiones de minoría y lo estuvimos viendo. ¿Qué me interesa ahora? Sí, que ya me quedan pocos minutos. Plantear una tesis que es un poco atrevida, pero a mí me gusta. Será porque lo atrevido me gusta. Y porque creo que la universidad tiene que sacarnos atrevidos con el conocimiento. Argentina ha vivido en estado de excepción. Ustedes intenten explicarle, digamos, a un jurista o a un estudiante de Derecho europeo o
de otro continente, de América Latina estamos acostumbrados. ¿Cómo un bando militar deroga una constitución? A ver, vuelvan. La Constitución del 49 amplía la base de representación de dónde reside el poder. ¿Sí? Acuérdense ya de la lucha previa de Hipólito Yrigoyen, del voto, etc. Hay más que participan en la toma de decisiones. En esta toma de decisiones, el poder originario reside en el pueblo. ¿Sí? Este poder originario que reside en el pueblo se ve interrumpido en el 55 por un bando militar. Un bando militar no es una norma jurídica, es una declaración. Después es justificado por la Corte. Y lo peor que tiene Argentina, digamos, es que después es justificado por los otros partidos políticos en la Convención Constituyente del 57 con proscripción de un partido político minoritario, o así sea minoritario. No es ni legal ni legítimo. Por lo tanto, ¿dónde se vuelve a discutir la legitimidad de la Constitución del 53? Recién en 1994. Todo este periodo es un estado de excepción. Los europeos no lo entienden, yo les puedo asegurar. Entonces, a ver, si yo tengo que decir, ¿hasta cuándo estuvo vigente la Constitución de 1949? Estuvo vigente hasta 1994, aunque aplicábamos la Constitución de 1853, repuesta por un bando y por un fallo de la Corte de Justicia, por un bando militar, ¿sí? Y por un fallo de la Corte de Justicia que justificaba el golpe del 55. Fíjense qué lindo panorama tenemos los juristas latinoamericanos. Por eso estamos acostumbrados a poder ir, poder discutir, etc. Y poder analizar y poder hacer ciencia del derecho, digamos, cuando nos vamos planteando todas estas cosas. Y ahí viene otro tema que lo va a plantear Sampay con la Constitución del 49, que yo lo terminé de releer hoy, es si el poder originario tiene límites o no. Algunos, digamos, ¿ya estoy sobre el tiempo? No, Si estoy no. sobre el tiempo, Sí, más o menos, pero cerrá tranquilo, Julio. no, si estoy sobre el tiempo, decime que hago ya el primer corte. ¿Se va entendiendo hasta acá, Pedro? Sí, lo ¿No? venía siguiendo y... yo lo que me llamaba la atención también, si me permití la acotación como estudiante, es a día de hoy seguimos teniendo el artículo 14 bis, que es de esa constitución que Sí, sí. derogó A irregularmente ver, la del el, 49. el que mejor puede contar esto, Pedro, es Enrique Pinti, con salsa criolla. Porque en realidad es ridículo, en el campo científico, de lo jurídico y epistemológico, una norma, que no es ni norma, que es un bando militar, deroga y convoca una nueva convención constituyente. Pero ahora Claro, nos claro. vamos a encontrar con otro problema. Digo Pedro porque estamos charlando. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con otro problema, que es el tema del poder originario. Y defiéndanlo porque son sus derechos y los derechos de la gente que vive con ustedes, su mamá, su tía, etc. Si la soberanía reside en el pueblo y yo se lo otorgo a alguien para que arme un esquema constitucional, ¿sí? ¿Puedo limitar a los constituyentes? No. Sí, a ver, ¿qué dice la mayoría de los libros? Sí se pueden limitar por la ley necesidad de reforma. Primero, a ver, ordenemos. En ningún momento la Constitución del 53 pide una ley. El Congreso puede emitir varias cosas, que son resoluciones, declaraciones y leyes. Son los tres actos jurídicos que dicta el Congreso. ¿Sí?
Lo que tiene que dictar el Congreso es una declaración de necesidad de reforma. Lo pide el 30, creo que es el 30, no me acuerdo nunca de los números de artículos, después Silvina seguro me va a corregir. Si es el 30, la pegué bien. Sí, el 30 creo que es. Bien, ¿qué dice? Una declaración de necesidad de reforma. Se convoca a los constituyentes, y los constituyentes, cuando asumen, tienen el poder originario. Después nadie más, ni diputados, ni senadores, ni jueces, bueno, los jueces, los cortesanos menos, digamos, ni jueces, ni poder ejecutivo, nunca tienen poder originario. Tienen poder delegado por los constituyentes en segundo o tercer grado de delegación. ¿Yo puedo limitar la soberanía popular? Esa es la gran pregunta. Si a vos o a Caldera o a cualquiera de los que está acá, los eligen como constituyentes y deciden cambiar otra parte de la Constitución, digamos que no está en los acuerdos políticos, ¿alguien los puede limitar? No. Porque el poder es originario o no es originario. Es un poder fragmentado. Y esto fue lo que pasó con la Constitución del 49. Y ahí sí hubo un cambio de paradigma. Creo que puede estar más o menos de acuerdo. No es un problema de acordar. Esto es un problema científico. No es un problema de acordar únicamente. Digo, hubo un cambio de paradigma importante en la Constitución del 49, que es lo que Silvina y Benito recién hablaba. Son los primeros derechos humanos positivizados. En materia de derechos humanos, la Constitución del 49 incorpora a sectores que estaban excluidos y tiene mayor legitimidad porque hay más participando que en la Constitución del 53. Para esto Habermas le va a servir mucho. ¿Sí? Hay más que votaron constituyentes que en la Constitución del 53. Sampaio va a hablar que la Constitución del 49, y hay un tema que les preocupa siempre, sobre todo a los que hacen civil, etc. ¿Sí? Que ahora han tenido que adaptarse a esta la nueva politización al derecho público. Digo, que es el tema de la propiedad. Y es más, algunos lo ponen como norma pétrea y discuten la Constitución del 49 por el tema de la propiedad. La Constitución del 49 en ningún lugar se les puedo asegurar, anula la propiedad privada. Lo que va a plantear es la función social de la propiedad. Me encantaría poder leerles a Sampaio directo, para que ustedes vean el acta de ese día que se discutió esto. Esta función social va a tener que ver con equidad, porque también hay un proyecto político de equidad. Por lo tanto, necesita una norma jurídica de equidad. Fíjense lo que está pasando en el mundo. Alemania termina un plebiscito sobre la discusión de la propiedad privada de los departamentos ociosos. ¿Sí? Bien. Una propiedad privada con función social, una propiedad privada que no es arrebatada al propietario, porque está prohibida la confiscación. Y aún en el texto constitucional, en los debates del 49 también se prohibió. ¿Sí? Sino que tiene que tener una función social. Yo no puedo tener 11 departamentos, digamos, vacíos. O estas torres que estamos viendo en Rosario. ¿Sí? Que uno ve que están vacías. O tengo las mayorías sociales sin posibilidad de acceso al hábitat. O el tema de, que lo conoce mejor Silvina que yo, el tema de alquileres. ¿Sí? A ver, la función social de la propiedad no significa me van a quitar mi casa. La función social de la propiedad tiene que ver con, ¿es adecuado a un criterio de equidad y de distribución y de ingreso para que todos puedan acceder a una vivienda digna? Como es el imperativo categórico del derecho internacional de los derechos humanos. Fíjense que se positivizan los derechos de la ancianidad.
los derechos de las familias, los derechos sindicales. Antes del 49, ¿sí? Los derechos sindicales, los derechos a la propiedad con función social. Sí, esto es retomado, y hay un gran error cuando ustedes lo plantean muchas veces, o como se lo plantean los manuales. Dicen que es retomado de Weimar, de la Constitución alemana. No, es retomado de la Constitución mexicana de 1918, que ahí nace el constitucionalismo social. Pero esta Constitución del 49 avanza un poco más sobre el constitucionalismo social, que el constitucionalismo social liberal keynesiano clásico. Porque va a centrar, ¿no?, su protección, sin duda, en los más desprotegidos. Y esto hay que decirlo claramente, en los que hasta el momento fueron más desprotegidos. Sin animarse todavía, cosa que es una buena crítica, hacerle incorporar los derechos políticos de las mujeres, que se incorporan recién en el 58, Silvina, creo, digamos, no me acuerdo nunca, sí, el 58. ¿Sí? 27. 57, digamos, los derechos políticos de la mujer. Pero ya traía mucho conflicto esta Constitución, digamos, moviendo los aparatos productivos como para incorporarle otro problema más. Bien. Por lo tanto, pero fíjense, ¿no?, ¿quién de lógica pura, norma posterior deroga norma anterior? Sí, sí es de igual nivel. ¿Cómo un bando militar puede derogar una constitución? Esto es inexplicable. Entonces, a ver, para el pensamiento científico, jurídico, la Constitución del 49 en realidad estuvo en vigencia hasta que no hubo más proscripción de partidos políticos, que fue en 1994, que se llamó una nueva Convención Constitucional. Sin proscripción. ¿Fue efectiva? No. ¿Por qué? Porque el emparche que hicieron con el artículo 14, digamos, fue ilegal. Teníamos un partido político proscripto. ¿Sí? Acá, en Brasil, en España, en cualquier lugar, a ver, si uno va a entrar en el orden de la legalidad y la legitimidad, ¿no?, piensen siempre que no puede haber ausentes del régimen político porque no legitiman el poder originario de las constituciones. Y del 94, digamos, sí, me parece que retoman varios ejes de la Constitución del 49, pero los retoman cuando ya estuvieron escritos y no le dieron la importancia que tenían en el 49. Niños, adolescentes, ancianidad, seguridad social, derechos sindicales, derechos laborales, etc. A ver, lean, me parece que, cuidado, pero yo digo, un discurso no es nada más que una norma. Estamos diciendo, un discurso es un entramado social. Como decimos en teoría crítica, es una práctica social específica, que se sitúa en determinados contextos. Por lo tanto, el 49 marcó para nosotros y para nosotras, ¿no?, la ampliación de derechos. Pero también se amplió el poder originario. Por eso el nivel de legitimidad fue mucho más alto que la del 53, que la del 57 no quiero ni nombrarla, porque se hizo durante una dictadura. Es imposible que uno reconozca una constitución que se hizo durante una dictadura militar, y ustedes lo repiten en los exámenes, está bien para probar, pero como juristas no lo pueden permitir. Recién en el 94 retomamos el poder originario, y en la propia Convención Constituyente del 94 se discutió si el poder originario se lo podía limitar la ley del Pacto de Olivos o no se lo podía limitar. Como se entendió que no se podía limitar el poder originario, ¿qué tuvieron que hacer los constituyentes del 94? Incorporar la ley al reglamento interno de la Convención Constituyente. Porque si no, no deja de ser originario.
empieza a ser poder derivado, de originario, de derivado, y es más, confunde de tal manera que permite estos actos de haber vivido durante muchos años en un estado de excepción permanente. Yo siempre recomiendo, hay un libro muy chiquito que se consigue por internet y lo pueden bajar, que se llama La Constitución del 49 de Sampay. Y otro que es más grande, que antes cuando la materia era más larga la dábamos, y si no lo damos en los seminarios, que es Constitución y Pueblo. Yo puedo no estar de acuerdo con el naturalismo de Sampay, ¿sí? O con lo que, pero sí tengo que reconocer que es un pensamiento jurídico disruptivo en términos epistemológicos, porque tampoco va a tomar todo el Estado benefactor keynesiano, va a tomar parte del Estado benefactor keynesiano y reforman y se animan a reformar parte del preámbulo de la Constitución del 49. Son ustedes los que tienen en mano el poder interpelar, el poder discutir, el poder analizar. ¿Sí? No es menos peligroso lo que estoy diciendo. Los golpes de Estado se justifican en América Latina justamente porque lo hemos naturalizado. Argentina ha sido uno de los pocos países que con la vuelta de Alfonsín y los consejos de democracia y el consenso que hay en los partidos políticos por ahora mayoritarios, ¿sí? La democracia es algo que no se toca, pero puede ser sumamente tocable por las nuevas derechas. Hay un autor que siempre dice algo que a mí me ayuda mucho a pensar. ¿Qué hago en este laberinto? Donde viví en estado de excepción toda la historia argentina. Gabriel Ortiz le va a decir, de un laberinto solo se puede salir por arriba. Y por arriba les toca a ustedes, nosotros acompañarlos, ayudarlos a pensar, ayudarlos a ser científicos en el pensamiento, no opiniones, sino fundamentos, ¿no? Y releer nuestra historia. Pero no la relean únicamente en el campo de los científicos, releanla con su familia, con los derechos de los que tienen al lado. Y se van a dar cuenta de que por algo sospechan de nosotros tanto. Porque hemos ocultado durante mucho tiempo y hemos creído que las ficciones son realidad. Y las hacemos operar como realidad. Tanto que hoy todavía sigue vigente una ley de amparo y de habeas corpus, etcétera, que la Constitución del 49 la reformaba, que no se adecúan a la norma constitucional superior. No son ni rápidas ni expeditas, como dice el 25.1 y 25.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Gracias a todos, a todas, gracias Silvina por quedarte, y a pensar, a romper, a discutir. El espacio de ustedes y el poder originario reside en ustedes. Piensen en quién y para qué lo delegan. Gracias. Perdón que me pasé. No, por favor, gracias. Siempre es un placer escucharlo. Y bueno, quiero abrir este espacio para ver si hay preguntas, si hay alguna duda, alguna reflexión que quieran compartir. Opiniones también, son importantes. Anímense a opinar, animen, larguen. Yo sé que en derecho no están acostumbrados, pero la opinión también es importante, porque nos permite a nosotros los docentes repensarnos también. Totalmente de acuerdo, la verdad que te felicito siempre por tu exposición, y esto creo que hay que aprovechar los espacios que se le brindan a los alumnos para hacer las críticas, y siempre cuando Julio siempre dice que hay que pensar para evolucionar y para
para cambiar. Especialmente en estos tiempos tan álgidos de aplicación del derecho, como yo dije, que atraviesa toda la sociedad. La verdad que muy buena la exposición, muy interesante y la verdad que estuvo muy bueno, Julio. Muchas gracias. ¿Qué estás pensando, Pedro? Así será, así será. No, si te quedaste Ah, pensando en algo en particular? no, me quedé pensando en lo último que dijiste, el poder reside en ustedes. La verdad, esa parte Y si no, no es me gustó mucho. No, si sí, no, no obvio, es pero es como sobre. que no tomás conciencia y está muy bueno. No se llega a tomar No, conciencia del nivel de responsabilidad que como futuros profesionales tenemos. no, y como pueblo, también lo tiene tu tía, mi tía, también, y tienen que poder empoderarse de ese poder que se los han quitado, y lo tienen como estudiantes, adentro de la universidad, de la facultad, en la toma de decisiones, en cómo los evalúan, en cómo les dan clases, en cómo los tratan, en si únicamente repiten libros o producen conocimiento. Digo, estos no son temas menores. ¿Sí? Uno aprende desde lo chiquito a lo más grande a ejercer el poder. Y a no creérselo también, ¿eh? Es ético, político. Amén. Bueno, Bueno, no damos sé, por yo no tengo finalizado entonces. problema, Eh, pero creo que es hora, eh, bueno, a damos entonces por una finalizado. hora. Sí, la pucha. Epa, oye, Bueno, lo muchas que sea, gracias. no, por favor. Bueno, gracias a todos, a todas por participar y nos encontramos en la próxima actividad. Muy bien, muchas gracias. Repito otra vez, muchas gracias por esta organización que realmente es muy, muy importante, no solo para la participación, sino para ayornarnos en los temas con todos los participantes. Así que las felicitaciones a ustedes. Gracias a ustedes por Muchísimas participar. gracias. Nos vemos. Y a Chau, descansar. chau. A preparar materias, tienen ahora todas las materias, claro. Sí, totalmente. Un afecto grandísimo, ¿eh? Nos vemos.